iniciando, ¿no? Sí, señor. Eso del botón de pánico se hace automáticamente, ¿cierto? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar sobre tendencias para el diseño de iluminación. Les agradecemos a todos su puntualidad. En este momento ya somos más de 58 personas conectadas y me gustaría que me confirmaran si me escuchan y si están viendo la imagen de la presentación inicial. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Perfecto. Hola David, ¿me escucha? Sí, ingeniero, ya le estamos escuchando, ya estamos en vivo, ya habemos más de Qué 60 bueno. personas. Vamos a dar otros 2 minuticos. Ya el señor Juan Linares nos confirmó que se escucha y se ve bien. Entonces, muchas gracias a todos. Sean bienvenidos nuevamente a los que están ingresando. Listo, David, perfecto. Vamos a esperar entonces un minutico más e iniciamos. Por supuesto, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es David Velázquez, hago parte de Academia CIDET. En la tarde de hoy vamos a presentarles un tema que para nosotros es bastante importante. Primero porque nosotros hacemos la inspección de instalaciones, en este caso bajo reglamento RETILAB, y porque también desarrollamos proyectos, ¿sí? Sobre todo en la parte sea de consultoría o sea de inspección para este tipo de instalaciones de iluminación. También CIDET desde el área de certificación es bastante conocida en el país debido a que gran parte de los productos que utilizamos en las instalaciones dan cumplimiento al RETI o RETILAB con el sello de certificación desde CIDET. En la tarde de hoy, pues quisimos abrir este espacio. Hace días no hablábamos sobre el tema de iluminación y más teniendo en cuenta todo lo que son las nuevas tendencias que van más allá de utilizar un tipo de tecnología que ya hoy en día se ha masificado bastante y en nuestro país el tema del uso del LED y ver más allá. Entonces, en la tarde de hoy vamos a tener más o menos unas 40-45 minutos de presentación y un espacio para preguntas. Las preguntas nos las pueden escribir en el chat, yo voy a estar recopilándolas para que en el espacio después de la presentación, más o menos unos 10 a 15 minutos, podamos resolver la mayor parte o de las que tengamos alguna respuesta. En la tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Jesús David Roa Alarcón, él es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, trabaja en CIDET desde prácticamente hace 3 años, ha trabajado en otras empresas del área y del sector de la iluminación y actualmente es candidato a especialista pues, en el tema de iluminación o alumbrado público e iluminación pues, de proyectos privados de la Universidad Nacional en Bogotá. Yo quisiera darle la bienvenida y agradecerle pues, por acompañarnos en este webinar que esperamos pues, nos pueda compartir bastante de su experiencia y de su conocimiento, ingeniero. Bienvenido. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por esa A presentación. usted, ingeniero, gracias por acompañarnos y bueno, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas.
Espero se encuentren muy bien. Hoy les vamos a hablar de un tema que es tendencia en algunos países europeos y también en Estados Unidos, que es el concepto llamado iluminación circadiana. Puntualmente, este concepto está relacionado con los efectos no visuales que tiene la iluminación y que pueden traer beneficios a los humanos, como por ejemplo mejorar la salud y sus ciclos de sueño y estado de alerta durante el día. Entonces, básicamente este tema se ha venido trabajando aproximadamente hace más de 2 décadas en Europa y en Estados Unidos. Desde Europa se tiene el estándar WELL, que ofrece una serie de requisitos para integrar en los diseños de iluminación circadiana. Desde Estados Unidos se tiene el estándar UL 24480, que es un estándar que también ofrece una serie de pautas para incluir en el diseño de iluminación circadiana. Es decir, para contextualizar un poco, este es un tema que no simplemente ve por esos requisitos que nos exigen los reglamentos, puntualmente acá en Colombia el RETIE, que está muy enfocados como a los niveles de iluminación horizontales, uniformidad, entre otros, sino más bien es un componente, es algo, es un valor agregado, es algo que va mucho más allá, que precisamente son los efectos no visuales. Es ese estado de alerta que puede provocar la iluminación en las personas. Y puntualmente estamos hablando del escenario más común, que son las personas que trabajan en una oficina durante un periodo de casi 10 horas. Perfecto, ingeniero. Quería Sí, hacerle una pregunta antes de continuar con la presentación. Y sí, aparte sí. del tema de salud, porque, pues, o no sé si se va a desarrollar dentro de la presentación, y es porque es importante adicional al tema salud. Sí, David, digamos que vamos a tratar algunos temas base Sí, para como a contextualizarlos para finalmente llegar a ese tema de la iluminación circadiana. Pronto ahorita voy a hablar de algunos términos que no hemos escuchado comúnmente, pero pues la idea es ir pues como contextualizándolos y ya más adelante sí llegar a este tema muy puntual. Efectivamente, durante el transcurso de la presentación sí vamos a hablar un poquito de esos de lo que está relacionado puntualmente con los beneficios para la salud. perfecto, ingeniero. Bien pueda. Muchas gracias. Entonces, bueno, los temas que vamos a tratar son, vamos a hablar primero el contexto de la iluminación circadiana, pues que ya les comenté un poco del tema. Vamos a hablar de qué es el reloj biológico. Vamos a mirar qué es un diseño tradicional, que es el que comúnmente conocemos, y versus el diseño circadiano. Comúnmente se le llama así, diseño de iluminación circadiano. Vamos a hablar un poco de los ritmos circadianos, digamos que el más común de todos. Vamos a hablar un poco de ese proceso de visión, que pues ya algunos ya conocemos. Vamos a hablar también de esos espectros radiométricos y la parte visible que tenemos los seres humanos. También de algunos ejemplos de distribuciones espectrales de fuentes comunes. Y vamos a hablar también de la importancia de la iluminancia vertical y horizontal. Los dos últimos temas están ya relacionados con ese fotorreceptor, que es el que precisamente es el que nos permite que podamos hablar de estos temas, que son los efectos no visuales que tiene la iluminación en las personas. Y algunos ejemplitos basados en el estándar UL y en el estándar UL. Entonces, ¿qué es la iluminación circadiana? Entonces, básicamente tenemos que hablar de los relojes biológicos. Puntualmente, todos los humanos y algunos seres vivos, algunos animales, tenemos en el cerebro, tenemos un reloj biológico que se encuentra situado en el hipotálamo. Dentro de ese hipotálamo se encuentra un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, que está puntualmente en ese núcleo se encuentran los relojes, los ritmos circadianos, más bien, los ritmos circadianos. Básicamente, un ritmo circadiano es el ciclo que sucede entre el día y la noche, ¿sí? Es Ok, como esos cambios de los seres humanos
digamos, hay unos cambios que están puntualmente relacionados con la cantidad de luz que entra a nuestra pupila y que finalmente hace que se segreguen unas hormonas que nos hace que tengamos ciertos comportamientos. Si llega a ocurrir un desfase de ese ciclo circadiano, probablemente podemos tener disminuciones en las funciones fisiológicas. La más común es, digamos, la pérdida del sueño, que no tengamos sueño durante la noche y que experimentemos somnolencia durante el día. Entonces, digamos que eso también puede conllevar a que podamos sufrir enfermedades cardiovasculares, otras como la diabetes y ciertas formas de cáncer. Entonces, eso es como lo que ya se ha investigado y lo que puede desencadenar si no se tiene si no se tiene una buena iluminación. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar el diseño tradicional, como bien lo comentaba ahorita, puntualmente aquí en Colombia, el reglamento nuestro se basa en la normatividad internacional española, la UNE 124/64, raya 1, y puntualmente este tipo de normas nos exigen, para el tema de oficinas, nos exige son niveles de iluminancia horizontales, nos exige requisitos como la uniformidad, como el confort visual que está relacionado con el deslumbramiento, una reproducción de color, una seguridad y una apariencia del espacio, ¿sí? Que digamos que sea algo que sea agradable para ese entorno de esa oficina. El modelo de iluminación circadiana nos ofrece, aparte de los parámetros que comúnmente conocemos, también nos ofrece incluir esos efectos no visuales, que finalmente nos da unos beneficios en la salud. Sí. Entonces, ahora vamos a volver a hablar del ritmo circadiano. Entonces, puntualmente, es un ciclo natural de cambios físicos y mentales, que hemos dicho anteriormente. Estos ritmos circadianos se ven afectados principalmente por la luz y la oscuridad. Entonces, hay que tener claro, digamos, que este tema, y es que los ritmos circadianos se ven afectados principalmente por la luz y la oscuridad. O sea, todo el comportamiento de nosotros está relacionado con la luz que recibimos durante el día, y la ausencia de luz hace que el cerebro se comporte de otra manera. Puntualmente, por ejemplo, si iniciamos desde las 6 de la tarde, acá, 6:30 de la tarde, la imagen dice que un humano puede experimentar la máxima presión sanguínea, que a las 7 de la noche puede experimentar la máxima temperatura corporal, Sí. y que a partir de las 9 de la noche el cuerpo ya se empieza a preparar para recibir esa melatonina que segrega desde la glándula pineal, que es la que da la orden. Nos dice que ya nos debemos preparar para descansar, ¿cierto? Entonces el cuerpo empieza a eliminar algunas funciones, como por ejemplo empieza a suprimir el movimiento intestinal. A las 2 de la mañana entra en un sueño, el cuerpo empieza a experimentar una mínima temperatura corporal. Entonces, seguidamente, el cuerpo ya se empieza a preparar. En este momento, ya cuando recibimos la luz del día, nuestro cuerpo empieza a prepararse, puntualmente empieza a segregar una hormona que se llama el cortisol, que es la que nos permite como estar despiertos y mantenernos en un estado de alerta. Entonces, en esta presentación les voy a mostrar un poco, como a grandes rasgos, cómo funciona el proceso de visión que conocemos, digamos que hasta hace muy poco tiempo. Entonces, puntualmente, la luz entra a través de la pupila, ¿cierto? Pasa por una serie de filtros, y después de que pasa por esta serie de filtros, finalmente llega hasta la retina,
Y en la retina se encuentran unos fotorreceptores que nosotros conocemos como conos y bastones. Entonces, los conos están muy relacionados con los colores, con la percepción de los colores, y los bastones están relacionados más con los blancos y los negros, ¿cierto? Entonces, después de que esa imagen pasa por esta parte de la retina, conduce todos estos impulsos eléctricos, finalmente esto se convierte en unos impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico, que se encuentra situado en esta parte donde estoy señalando, y llega al cerebro. El cerebro es quien se encarga de generar todo ese proceso complejo de encontrarle sentido a toda esa señal. Muy bien, gracias. Si quiere me puede ir compartiendo entonces conexión a nivel por acá por chat. David, creo que Sí. no sé si puedas silenciar. Sí, ya lo voy a silenciar, ingeniero. Muchas gracias. Listo, ya creo que ahí me escucha bien, ¿cierto, David? Sí, ingeniero, ya se lo escucha perfecto. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, aquí digamos que les estaba explicando cómo es el proceso de visión normal. Puntualmente, cuando hablamos de iluminación circadiana, es porque ya se descubrieron otros fotorreceptores que también tienen que ver con el tema de la visión, que aunque no, digamos, no están puntualmente relacionados con la visión, sí tiene un tema de ingresar ese pulso, de convertir ese pulso, esa señal, ¿sí? Convertirla en algo que puede afectar al cerebro y que más adelante hablaremos. Entonces, para contextualizar, siguiendo en contexto, antes de llegar al tema de iluminación circadiana, entonces todos los humanos, de todo el espectro radiométrico, los seres humanos solamente tenemos un espectro muy pequeñito, que es el espectro que está compuesto desde las longitudes de onda desde los 400 nanómetros aproximadamente hasta los 800 nanómetros. Digamos que es donde podemos apreciar los colores. Es importante mencionar que el espectro visible comúnmente se llama fotópico, que es la percepción visual que se produce con niveles de iluminación diurno. Es decir, solamente en este espectro actúan los sensores que ahorita habíamos hablado, los fotorreceptores, los conos, y solamente se activan estos sensores cuando está activa la luz, ¿sí? Cuando hay luz, ya sea luz del sol o luz de una fuente artificial. Entonces, digamos que, bueno, nuevamente, que el campo de acción son los fotorreceptores conos. Por la otra curva, puntualmente es la curva escotópica, es aquella que se produce con niveles muy bajos de iluminación. El campo de acción son los bastones, los que habíamos comentado ahorita, entonces no se aprecia el color. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, durante la noche se va el fluido eléctrico, se va la energía eléctrica y la pupila en ese caso empieza a dilatarse todo lo más que puede para que pueda entrar la máxima cantidad de luz, ¿cierto? Entonces en estos momentos, toda esa luz que entra, los conos, los bastones, perdón, son los que empiezan a funcionar. Entonces se dice que esos conos son muy sensibles o son más sensibles que los bastones son más sensibles que los conos. Aquí tenemos algunos ejemplos de unas fuentes de distribución de potencia espectral, y este tema es bien importante porque en nuestro diseño de iluminación nunca consideramos los espectros. Nuestros diseños de iluminación solamente nos enfocamos como en ciertos datos
y simplemente hacemos unos cálculos de luminancia horizontal y pues en algunos casos muy puntuales de luminancia vertical, pero pues los fabricantes nunca nos entregan la información de un espectro y pues ese tema es bien importante para la iluminación circadiana. Entonces, básicamente en la primera imagen se muestra el espectro de la lámpara incandescente, que pues es nuestra fuente de referencia para calcular el color, para ponderar la cantidad de color. En la segunda figura se encuentra el espectro D65. Se caracteriza, pues como su nombre lo indica, por tener una temperatura de color de aproximadamente no, sino de 6500 Kelvin. Y podemos ver que en casi todas sus longitudes de onda tiene el mismo color. En la siguiente figura se aprecia el espectro típico de una fuente LED. Todas las fuentes LED tienen tienen esta forma de espectro, que es que comúnmente el diodo tiene una longitud de onda, funciona en una longitud de onda de los colores azules, más o menos entre 450 nanómetros, y ese diodo, por medio de materiales fotoluminiscentes, lo que hace es enviar ese espectro, ¿sí? Lo que hace es enviar ese espectro hasta los 800 nanómetros, ¿sí? Entonces, esta es una fuente típica de 5000 Kelvin, pero pues a medida que va disminuyendo la fuente, la temperatura de color más bien, este pico se va haciendo más pequeño y el aporte va siendo más grande en los colores rojos. Entonces, en la siguiente figura se aprecia una lámpara de máxima eficiencia. Se dice que es de máxima eficiencia porque puntualmente actúa donde está todo el espectro fotópico, el que comúnmente conocemos y que les presenté anteriormente. Este es el espectro típico de una fuente de vapor de sodio de baja presión y precisamente este tipo de luminarias se utilizaban anteriormente en alumbrado público y tenían una reproducción de color muy baja. Y pues precisamente por ser una onda prácticamente monocromática, pues su reproducción de color es muy baja. Después tuvimos las lámparas de vapor de sodio de alta presión, que es un espectro que se caracteriza por tener más color con respecto al anterior en las diferentes longitudes de onda. La fuente de halogenuros metálicos, digamos que es muchísimo mejor a las dos anteriores porque precisamente en cada longitud de onda tiene un aporte mayor respecto a las anteriores. Y por último, mostramos el espectro de un fluorescente mercurio. Ese es el espectro típico de esas fuentes que anteriormente le llamaban ahorradoras y que por el momento también le siguen llamando de la misma forma. Es un espectro que es también muy pobre, se podría decir que es muy pobre en color, si tiene solamente cierta cantidad en los colores azules, verde y amarillo, en esas longitudes de onda. Entonces, bueno, este tema es súper importante para lo que vamos a hablar ahorita, porque básicamente esos efectos no visuales están muy relacionados con una parte de este espectro, con un aporte que puede entregar y que pueda activar un sensor que está allá al lado de los conos y los bastones, que precisamente puede traer beneficios a la salud. De medición de esos espectros se llaman espectrofotómetros. Ambos son espectrofotómetros. El primero es la imagen de un equipo de laboratorio que, digamos, tiene un rango de medición mejor. Y el segundo es un colorímetro, que es pues, el que comúnmente podemos tener a la mano y que, aunque es muy bueno, no nos presenta resultados, digamos, con un buen paso de longitud de onda. Simplemente, en este caso, estos equipos generalmente miden pasos de longitudes de onda cada 10 nanómetros, mientras que estos equipos sí tienen un paso
aproximadamente de 1 o de 2 nanómetros. Entonces, estos equipos nos ayudan a cuantificar el color y están basados en el trayecto de la luz a través de los 3 filtros primarios, que son el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Y puntualmente son los fotorreceptores conos, que hemos hablado ahorita. Entonces, simulan la forma en que el ojo humano es sensible a la luz. ¿Y por qué la importancia de estos espectros? Porque pues anteriormente, cuando no existían estos equipos, siempre era el ejemplo de, ¿será que el carro es rojo o el carro es rosado? ¿O no es tan rojo o es rojo tal? No. O sea, la idea de estos espectros es definir realmente cuál es el color que realmente tiene cada cosa. Entonces, es importante mencionar que hablar también de la iluminancia. Nosotros ya conocemos que la iluminancia es el flujo luminoso que incide sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, la que nosotros casi siempre calculamos es la iluminancia horizontal, ¿cierto? Siempre llegamos y medimos son los niveles de iluminancia horizontal, por ejemplo, en las oficinas, pero nunca digamos que, por ejemplo, en el tema de oficina nunca se evalúa y el reglamento tampoco nos exige calcular la iluminancia vertical, ¿cierto? Entonces, la primera, la horizontal, pues se calcula sobre el plano horizontal y la vertical sobre el plano vertical. El equipo de medida es el luxómetro. Entonces, quiero que este concepto también ya, digamos, lo tengan claro para lo que les voy a presentar ahorita. Ingeniero, una pregunta, qué pena. Sí. Ya digamos que gran parte de nosotros ya no solamente trabaja sobre un plano horizontal en las oficinas, sino que las pantallas son verticales. ¿Tendrá algo que ver eso también? Tiene todo que ver. Sí, tiene todo que ver y precisamente voy a continuar y si quiere ahorita ya al final revisamos esa pregunta. Perfecto, muchas gracias. Vale, yo voy a tomar nota de las pantallas. Igual hay algunas preguntas que ya nos las han hecho por el chat y la idea es ahorita, apenas termine la presentación, entonces yo las estoy recopilando para que digamos que desde su conocimiento y experiencia nos pueda compartir respuestas o digamos ampliar esa información. Muchas gracias. Listo, David. Deme un segundito. Listo. Entonces, inicialmente habíamos hablado de la iluminación circadiana, que básicamente es creo que alguien me preguntaba eso por el chat ahorita, si no estoy mal. Básicamente es el ciclo que ocurre durante el día y la noche, ¿sí? Era lo que habíamos mencionado ahorita como en la tercera o cuarta presentación. Sí, es el ciclo. Ya pues tiene un significado que es circa y que es diana, pero más allá de eso, o sea, puntualmente es ese ciclo de 24 horas, sí, que está muy relacionado con esos cambios que tenemos a partir de la luz, sí, puntualmente a partir de la luz. Entonces, como ya les había comentado, en el hipotálamo, en el cerebro, tenemos un reloj biológico y más allá de ese hipotálamo, adentro hay un núcleo supraquiasmal que es donde está ese relojito que controla esos ritmos circadianos, ¿sí? Entonces, esas señales que entran al ojo, ¿sí? Que son la cantidad de luz, entran ahora a un fotorreceptor que se le llama melanopsina. Son unas células que también reciben el nombre de células ganglionares y que precisamente estas células lo que hacen es, aunque no están relacionadas con la visión, lo que hacen es mandar una información de acuerdo a esa cantidad de luz que ellas hayan procesado, mandan esa señal al hipotálamo, el hipotálamo le envía a la glándula pineal y la glándula pineal le dice si es suficiente esa cantidad de luz para enviar o no enviar melatonina.
Y pues la melatonina es una hormona que pues ya muchos hemos escuchado que está relacionado con el sueño, ¿cierto? Entonces, puntualmente, ese es el concepto. Vamos a ejemplificarlo en esta presentación. Entonces, nuevamente, quiero que quede esto muy claro. Entonces, ya no vamos a hablar solamente de los conos y los bastones, ¿sí? Ya no vamos a decir que toda la imagen simplemente la procesan los conos y los bastones, la manda al cerebro y ya, sino ahora, según este concepto de iluminación circadiana, nace precisamente porque hay unas nuevas células que se llaman las células IPRGC, o bueno, mejor llamarlas las células ganglionares, y allí hay unos fotorreceptores, como ya hemos hablado, unos fotorreceptores o unos sensores que son sensibles a la luz, que se encargan de enviar una señal de acuerdo a la cantidad de luz, envían esa señal al cerebro, ¿sí? Y le dicen puntualmente a la glándula pineal si se necesita o no se necesita melatonina. Es por esto que casualmente nos da sueño en la noche, es precisamente por la ausencia de luz, ¿sí? Está como muy relacionado o totalmente relacionado. Entonces, en esta nueva imagen, vuelvo y toco el tema. Puntualmente, nosotros durante el día tenemos varios espectros. O sea, en una oficina, por ejemplo, tenemos la entrada de luz natural, tenemos ya sea un día despejado o de un día opaco. Adicional a eso, tenemos la entrada de fuentes artificiales en una oficina, ¿cierto? Entonces, todo esto se convierte en un solo espectro, y todo este espectro, toda esta suma de espectros se convierte en un solo espectro que entra a la pupila, ¿cierto? Y ahora no solamente va a ir allá a los conos y los bastones, sino venga, va a ir esa señal también a esas células ganglionares, ¿cierto? Y esas células ganglionares envían esa señal al reloj biológico, después pasa a la glándula pineal, que es la que decide si pasa o no pasa melatonina, ¿cierto? Ahora bien, el campo de acción, como se ve en esta figurita, de pronto quedó acá muy chiquita, en esta figurita, el campo de acción, o sea, se dice que no está relacionado con la visión porque puntualmente está en una parte del espectro, en una sola parte del espectro. Pero bueno, ya más adelante les voy a explicar ese tema. Aquí, por ejemplo, tenemos dos chips o dos fuentes. Todas las fuentes que conocemos, digamos que en la actualidad son fuentes LED, ¿cierto? Y todas tienen diferentes características de acuerdo a su fabricante. ¿Qué hace que tenga diferentes características? Precisamente esos materiales fotoluminiscentes que hace que el espectro sea diferente o no en la parte de los rayos azules o en la parte de los rayos de color amarillo o en los rojos, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera tenemos un gran aporte en donde está activo ese fotopigmento melanopsina, ¿sí? Que eran las mismas células que estábamos hablando ahorita, las mismas células ganglionares. Entonces, ahora en adelante le vamos a llamar fotorreceptor melanopsina, porque puntualmente está relacionado con la melatonina, ¿sí? Entonces, vamos a llamarlo así desde este momento, fotorreceptor melanopsina. Digamos que en la primera imagen la primera fuente tiene un aporte muy grande, muy grande en la parte de activar a las personas, ¿cierto? Porque precisamente esta fuente, a diferencia de la segunda, que tiene un aporte muy chiquito, digamos que esta sí le puede inyectar, puede despertar ese sensor, lo puede, sí, digamos que activarlo y decirle al cerebro con cierta cantidad de luz, venga, no necesito melatonina, necesito mantenerme activo, ¿cierto? Entonces, comúnmente se conoce la iluminancia que se calcula en este punto, se conoce como iluminancia melanópica. La que comúnmente conocemos es la iluminancia fotópica, ¿cierto? Es la que calculan incluso todos los software de iluminación que conocemos, como por ejemplo el más conocido de todos, creería yo, que es el Dialux. Ese se encarga de medir esa cantidad de iluminancia en la parte fotópica, pero ningún software hasta el momento tiene la capacidad de medir ese aporte melanópico, que no está relacionado con la visión, sino más bien
con esa activación de ese fotorreceptor que finalmente envía una señal allá al cerebro y nos dice si quiero o no quiero melatonina, de acuerdo a su intensidad, si es una cantidad considerable de luz o una muy baja cantidad de luz. Entonces, los estudios han dado cuenta también se han hecho estudios en, en que la forma como entra ese rayo de luz a la pupila pueden afectar ese sensor que ya estamos hablando, que es el fotorreceptor melanopsina, ¿cierto? Entonces, los estudios han dado cuenta que el ángulo donde mayor campo de acción o que despierta ese sensor es el ángulo entre 0 y 45 grados. Entonces, por eso es tan importante ahora tener en cuenta la iluminancia vertical. Con la iluminancia horizontal no podemos de alguna manera ponderar esa entrada de luz al ojo, ¿cierto? Entonces hay que tener, bueno, aquí presentan otra serie de ángulos, y pues básicamente quiero que se queden con esta información, que simplemente es como entra al ojo la luz, lo ideal es de 0 a 45 grados. Entonces, como había hablado inicialmente, hay dos propuestas, una es de Europa, la primera es el Standard Well. Eh, Ambas propuestas coinciden en lo mismo. La segunda es la de Estados Unidos, la UL 24480. Ambas propuestas coinciden en lo mismo y es que la teoría de lo que hemos hablado ahorita, del sensor, del fotorreceptor, melanopsina, eh, es el que activa esa parte del cerebro que inhibe la melatonina, ¿cierto? Pero ambas tienen una métrica diferente de medición. La primera la relaciona con los luxes melanópicos y la segunda hace una ponderación de la cantidad de irradiancia que entra al ojo. Y esto lo ponderan con un valor que le llaman estímulo circadiano. Entonces, tienen métricas diferentes. Vamos a hablar del Standard Well. El Standard Well, básicamente, como ya lo hemos mencionado, yo creo que muchos de ustedes han conocido la certificación LEED, es algo similar que se maneja en Europa y pues está relacionado, por ejemplo, con el tema de tratamiento de agua, de edificaciones sostenibles, pero dentro de ellas incluye un concepto bien importante que es la iluminación circadiana. En uno de sus apartados de los tantos que tiene, por allá en el numeral 54, habla de la iluminación circadiana y básicamente el concepto de ellos es mantener entornos saludables, ¿sí? Para vivir, trabajar, aprender y jugar. Digamos, es como la parte, quiere ingresar como esos beneficios que tiene la iluminación. Entonces, ellos proponen dos escenarios. El primero está relacionado con la luz natural y nos dice que nosotros debemos hacer cálculo de luz natural dentro de una edificación y debemos tener al menos 200 luxes en el 75% de todas las estaciones del trabajo, al menos en ese 75% de las zonas de trabajo. Y esos luxes los debemos asegurar precisamente a la altura del ojo. La altura del ojo 1.2, ahí la relacionan como 1.2 metros, porque precisamente es la altura aproximada que tiene una persona cuando está sentado en una silla y está trabajando en un escritorio, ¿cierto? Entonces, esta consideración se debe mantener sobre las 9 de la mañana y la 1 p.m. Es importante mantenerlo al menos 2 horas, asegurarme estos 200 luxes melanópicos, ¿cierto? La segunda consideración que ellos tienen es que ya la primera es con luz día y la segunda ya es con las fuentes artificiales. Entonces, se debe mantener al menos 150 luxes melanópicos con las fuentes artificiales a la misma altura del ojo, que es 1.2 metros cuando la persona se encuentra sentada en un escritorio.
Entonces, acá tenemos un ejemplo, de la marca Suntoel. Suntoel es una marca europea. Eh, ellos lo que hacen, este fabricante lo que hace es entregarnos la constante que debemos multiplicar cuando ya tenemos los luxes fotópicos, ¿sí? Como los software solamente reciben o nos dan los datos de los luxes fotópicos verticales, entonces nosotros al multiplicarlo por este factor encontramos los luxes melanópicos. Entonces, para diferentes temperaturas de color y el mismo flujo luminoso, este va variando. Recuerden lo que habíamos hablado anteriormente, que todas las fuentes LED tienen diferentes aportes y está muy relacionado con el cambio en la temperatura del color, ¿cierto? Entonces podemos ver que las temperaturas de color, llamémoslo así, más pequeñas o más bajas, digamos, tener una relación, tienen un menor aporte al estímulo circadiano, mientras que las temperaturas de color que son elevadas, digamos 6500 Kelvin, tienen un aporte muchísimo mayor, lo que nos da el indicio de que probablemente las oficinas necesitemos fuentes con temperaturas de color más grandes o digamos más grandes, situándolo de 2700 a 6500, siendo la de 6500 la mayor. Y con estas fuentes más grandes, con estas temperaturas de color, podemos lograr un aporte mayor en ese estímulo circadiano. Entonces, un ejemplo de ello es, acá en esta imagen se ve una persona situada en un escritorio, la altura es aproximadamente de 1.2 metros, eso ya se puede definir, acá en Colombia somos más bajitos, entonces podría ser a 1.15 metros. Entonces, simplemente calculamos en el software de Alux sobre un plano de trabajo en varios puntos, calculamos ese aporte de luminancia vertical y después lo multiplicamos por este factor que aparece. Digamos, en este caso, si utilizamos una fuente de 4000 Kelvin y 4660 lúmenes, digamos que ya hicimos el cálculo y nos dio 300 luxes verticales fotópicos. Entonces, al multiplicarlo por esa constante, encontramos los luxes melanópicos. En este caso, si yo mantengo estos 234 luxes durante al menos 2 horas, estoy cumpliendo con el estándar WELL. Entonces, el otro... Entonces, el otro estándar del que hemos hablado inicialmente, el que promueve también la iluminación circadiana, es el estándar UL. Esta guía es reciente, es básicamente de diciembre del año que acabó de pasar y también nos da las pautas necesarias para llegar al cumplimiento de la iluminación circadiana. Entonces, pero ya no lo ponderan como la ponderaba el anterior, los luxes melanópicos, perdón, ya no lo ponderan como luxes melanópicos, sino ya lo ponderan es con una constante CS, que en español traduce estímulo circadiano, que básicamente es la cantidad de irradiancia que entra a la córnea del ojo. Y toda esa cantidad de irradiancia que entra al ojo, finalmente, ¿qué tanto puede afectar a ese sensor, a ese fotorreceptor? Melanopsina, que pueda inhibir ese paso de melatonina, ¿cierto? Así a grandes rasgos. Entonces, este tiene unos valores que va desde 0.1 hasta 0.7, ellos lo ponderaron de esa manera, y establecen que el valor ideal debe ser de 0.3, de 0.3. Es una medida dimensional, simplemente me dice, si usted mantiene los 0.3 de esa irradiancia que entra al ojo, ahí ya me aseguro que estoy inhibiendo el paso de melatonina y que me voy a mantener activo durante el día. Entonces, UL nos ofrece una calculadora, ¿sí? Y esta calculadora precisamente lo que hace es ayudarnos a calcular ese estímulo circadiano, como ellos le llaman. En esta imagen se aprecia lo que
lo que se hace en este caso es que antes de hacer el diseño debemos tener el espectro de la fuente. Es importante conocer ese espectro de la fuente porque con el espectro podemos conocer qué tanto aporte en esa parte melanópica, que es la curva azul, tenemos, eh, tenemos para despertar ese sensor, ¿cierto? Entonces, en amarillo se ve la curva típica de una fuente panel LED, que tiene, pues, se caracteriza por tener chips de potencia media o de media potencia, y es una fuente de temperatura de color de aproximadamente 4000 Kelvin. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es tomar esa fuente, ese panel, hacer una simulación, por ejemplo, vuelvo al mismo tema, en una oficina, y digo, pongo un plano de trabajo en diferentes puntos de esa oficina y digo, bueno, mi ponderado de iluminancia, lo calculé en varios ángulos, la iluminancia vertical, que precisamente me simulan el movimiento de esa persona en el computador durante esa estación de trabajo, y yo escojo el valor más bajo. Si, digamos, en uno me dio 500, en otro 400, en otros 300, entonces yo escojo el más bajo y me voy con esa iluminancia vertical más baja para asegurarme de que sí voy a cumplir. Entonces, simplemente acá se ingresa la calculadora y la calculadora se encarga de tomar ese aporte que tiene bajo esta curva ese estímulo circadiano. Entonces, para este caso, nos dio una iluminancia vertical de 324 luxes y el estímulo circadiano fue de 0.217. En este caso, si no tenemos un ingreso de fuente de luz natural que nos ayude a llegar al 0.3, entonces no estaríamos cumpliendo con esos parámetros de diseño de estímulo circadiano. Entonces, ¿qué se recomienda? Obviamente todos estos estándares están muy relacionados con el tema de la arquitectura, ¿cierto? Porque lo ideal es que desde el diseñador se tengan en cuenta todas estas consideraciones, porque probablemente si se construye una edificación en la posición, la orientación que no es correcta, y unas ventanas que, digamos, tienen unas aperturas muy pequeñas, no va a tener entrada de luz natural, entonces probablemente voy a tener que ingresar una cantidad de luminarias para que yo pueda cumplir con ese parámetro de estímulo circadiano, y eso no es lo ideal. Entonces, les voy a presentar algunas conclusiones. La iluminación circadiana permite mantener el estado de alerta durante el día y mejorar el sueño durante la noche. Entonces, hay algo que se me olvidaba mencionar, que es bien importante, y es que, por ejemplo, las personas, esta guía huele fue construida para personas que trabajan durante el día, ¿cierto? Entonces, si esas personas tienen un buen diseño, digamos, se hace un buen diseño de iluminación y esas personas están en un entorno donde precisamente se cumplen estos parámetros de 0.3, que mantiene activo, sí, que en otras palabras se traduce en mantener activo ese sensor allá que me inhibe ese paso de melatonina y me mantiene, sí, me mantiene bien durante el día sin sueño bien. Entonces, ese sensor a las 5 de la tarde hay que empezarlo a dejar de estimular. Hay que decirle, no, venga, yo ya estoy cansado, yo ya no necesito tanta luz, yo necesito prepararme también para descansar, para el otro día volver a iniciar, ¿cierto? Entonces, la idea, lo que recomienda el estándar es que se vaya disminuyendo ese flujo, ese estímulo circadiano. ¿Cómo se disminuye ese estímulo circadiano? Entonces, si usted salió a las 5 de la tarde, ya para su casa, lo ideal es que usted ya no se exponga a fuertes cantidades de luz que puedan hacer que despierte ese sensor, ¿cierto? Entonces, ellos recomiendan fuentes lumínicas que tengan temperaturas de color muy ligadas a los 2700 Kelvin o 3000 Kelvin, que puntualmente son fuentes que tienen un pico muy bajo en ese espectro donde funciona ese sensor, ¿sí? Que es esta curva que se ve en color azulito. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de las conclusiones.
La iluminación circadiana permite mantener el estado de alerta durante el día y mejorar el sueño durante la noche. Entonces, el diseño de iluminación circadiana integra los aportes no visuales que pueden generar un beneficio en la salud. Precisamente era lo que yo les había comentado ahorita. O sea, es como mantener mi alerta durante el día, pero ya durante la noche, si, como ya no necesito buena cantidad de luz, entonces sí decirle al sensor, venga, ya no trabaje más porque necesito descansar. La implementación de la iluminación circadiana puede evitar disminución de las funciones fisiológicas como la pérdida del sueño, la somnolencia, también está relacionado con la depresión o con enfermedades cardíacas. Y también pues contando las que ahorita mencionábamos al principio de la presentación, ¿cierto? Porque la falta de sueño puede desencadenar en muchísimas enfermedades. Entonces, la información de las distribuciones espectrales, muy pocos fabricantes la comparten. Entonces, lo que se recomienda es que estos temas se empiecen a socializar, porque el fabricante, incluso muchos fabricantes ni siquiera comparten sus distribuciones fotométricas, ahora mucho menos sus distribuciones espectrales. Y entonces, si vamos a hablar de iluminación enfocada a las personas, de la iluminación circadiana, entonces sí tenemos que contar con ese espectro. De lo contrario, no podríamos ponderar de ninguna manera, a menos que el fabricante me dé los datos de cuánto debería ser la conversión, ¿cierto? Que era lo que veíamos en uno de los ejemplos. Entonces, la última ya la había mencionado ahorita, y sí hay que tenerlo claro, pues yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos durante el día, pues esta guía está diseñada para personas que trabajan durante el día, y sí lo ideal es que no nos expongamos después de las 5 de la tarde a fuentes lumínicas que puedan despertar ese fotorreceptor melanopsina. Entonces, muchísimas gracias. Esta era la presentación que tenía para ustedes. No sé si David tenga preguntas. Sí. Ingeniero, muchas gracias. Yo creo que para gran parte de nosotros que no conocíamos a fondo el tema, pues es bastante interesante. Hay unas preguntas de los participantes y adicionalmente, pues quisiera compartirles a todos los participantes que nos acompañan en este momento del webinar, que desde Academia CIDED justamente estamos haciendo el lanzamiento del curso de diseño de iluminación enfocado en Retilab. En nuestra página web, en el enlace de formación, pues está. Igual se les va a compartir junto con las memorias de este webinar el enlace para los que estén interesados en el curso y decirles que hay un descuento especial a los que participaron del webinar. Hay unas preguntas, una de las primeras es, la acabas de responder, del señor John Mota. ¿Estos espectros los entregan los fabricantes de lámparas? Entonces la respuesta es que depende, ¿cierto? O sea, hay unos que sí, pero en su mayoría no, ¿cierto? Sí, o sea, ¿señor se llama John? Sí, John Mota. Para John, sí, puntualmente digamos que estos son los temas más complicados o las barreras que tiene la iluminación circadiana, y es que los fabricantes, muy pocos fabricantes dan estos datos. Por ejemplo, la marca Cree sí tiene en sus, digamos que en su página, sí tiene información de ensayos de luminarias, y bueno, no tengo nada que ver con Cree, solamente lo menciono. Sí nos entrega la información de estos espectros, ¿cierto? Pero sí, Perfecto. el tema es socializarlo para que cada vez se vuelva más importante, que no es solamente una fotometría, sino también tenemos que empezar a hablar del espectro. Y probablemente lo que yo veo en un futuro es que los software de iluminación ya no simplemente van a calcular la iluminancia fotópica, sino también la melanópica. O sea, es un tema que se ha venido explorando muchísimo, eso también quería agregarlo, pero digamos que en el consenso solamente se ha logrado este estándar WELL y esta guía de diseño de WELL.
Sebastián y Olga. Perfecto. Bueno, hay otra inquietud del señor Ricardo Coy y es la medición vertical sería un dato muy importante a tener en cuenta para el estudio de fotometría. Para estudio de fotometría, a ver, voy a irme a la presentación y de pronto, Ricardo me dijo David que se llamaba, que se llama David. Sí, señor. ¿Sí? Ricardo Coy. Sí, Bueno, Ricardo Coy. básicamente, perdí la presentación, David, no sé si ustedes la están viendo, yo no la puedo ver. Sí, ahí está el slide de por qué la iluminancia vertical. Bueno, yo no lo puedo ver, pero bueno, puntualmente, lo importante de esta iluminancia vertical no, o sea, el fabricante no nos la da, simplemente nosotros tenemos que calcularla. O sea, hay diferentes relaciones de cantidad de iluminancia vertical de acuerdo a esa óptica que tenga cada luminaria. Entonces, puntualmente, lo que he visto es que las luminarias que tienen una apertura mayor a 60 grados tienen un mayor aporte de iluminancia vertical, ¿cierto? Entonces, eso ya depende, eso lo debemos calcular nosotros. Se puede hacer un software de diseño como Dialux o también se puede, digamos que lo mejor sería llevar el equipo, el luxómetro y pues ir a medir allá en esa pantalla. ¿Sí? Lo que ahorita me mencionaba David en la pregunta. Perfecto. Bueno, por acá también hay otra inquietud y dice lo siguiente, el señor Camilo Correa. Buenas tardes. ¿Estos parámetros de la iluminación circadiana se verán reflejados en algún momento en las exigencias del Retilab? Uy, eso es una muy buena pregunta, pero pues yo creo que eso hace parte de todos. O sea, el tema es ir socializando estos temas y ir creciendo a la par con estos temas, ¿cierto? Pero porque si uno se fija, el Retilab está basado en una norma que ya estaba vencida desde hace rato. Es la norma UNE 12464 del 2003. Y precisamente esa norma ya tuvo una actualización en el 2012, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niveles de iluminación que tiene para las estaciones de trabajo, por ejemplo, puntualmente en oficinas abiertas es demasiado grande, ¿sí? Es demasiado grande y puede incluso generar como una afectación o no tienen, digamos, buen confort para las personas que trabajan en este entorno. Lo ideal es ir compartiendo estos temas, es decirle también al ministerio, venga, existen estas guías, yo necesito que ustedes también incluyan en esa actualización estos nuevos aportes. El tema, digamos que está muy crudo, por decirlo de una manera, una forma coloquial. Este tema se ha venido trabajando hace aproximadamente 3 décadas, ¿sí? Casi 27 años aproximadamente, pero el tema es que hasta ahora se está llegando a un consenso, ¿sí? Se está llegando a un consenso y pues la idea es tener en cuenta, a nosotros como nos gusta copiar muchas cosas de Estados Unidos, digamos, sería muy bueno copiar esta guía. Perfecto. Bueno, también hay una pregunta, ingenieros, del señor Javier Enrique Sanabria, y dice lo siguiente, ¿la iluminación circadiana tiene mejor aplicación en los sistemas verticales u horizontales para el efecto del diseño? Sí, yo creo que esa pregunta, Javier, ¿es que se llama? Sí, señor, Javier Enrique Sanabria. Creo que esa pregunta ya la respondimos ahorita con esta presentación, ¿cierto? Porque la iluminancia vertical es la que precisamente nos indica, es realmente la luz que está entrando al ojo, ¿cierto? O sea, a mí no me interesa calcular iluminancia sobre un plano de trabajo, sino pues es también importante tenerlo en cuenta, no estoy queriendo decir que no sea importante, pero digamos que aquí lo relevante es que por medio de la iluminancia vertical es que se puede ponderar realmente esos rayos de luz que entran al ojo. No sé si Javier nos pueda confirmar por el chat.
Bueno, por acá también hay un comentario mientras que el señor Javier nos escribe del señor Narciso, perdón, dice lo siguiente, recordar o no se olvide que la iluminación cambia por horas y latitudes. Sí, que la iluminación cambia por horas y Cambia por latitudes. horas y latitudes, supongo yo que es la ubicación geográfica la que permite, pues y que va cambiando a lo largo pues de la latitud, ¿cierto? O sea, que no es lo mismo Claro, un diseño de iluminación en Colombia más tropical que en Estados Unidos o en Chile, por claro, ejemplo. claro. Sí, yo creo que esa consideración es totalmente acertada. Puntualmente, nosotros podemos calcular luz día con el iluminante D65, que es lo que hacen los software tradicionales, pero sí, efectivamente, esa cantidad de iluminancia varía si estamos en verano, o sea, depende si el sol está más cerca o más lejos, ¿cierto? Pero entonces, acá en Colombia, digamos que no tiene mayor relevancia, pero sí, obviamente, es importante tener esa consideración. Por ejemplo, Dialux ofrece un sistema para dar la orientación de la edificación, como por poner un ejemplo, pero sí, es correcto lo que menciona. Muy importante ese Perfecto, aporte, muy importante. sí. Bueno, por aquí hay otra persona, Rocío nos dice lo siguiente, ¿cómo se podría aplicar en sistemas de alumbrado público? Uy, creo que ahí sí, ahí ya quedó fuera de contexto, porque estas guías son diseñadas para personas que trabajan durante el día. Tengo entendido, o sea, esto no lo mencionan en las guías, pero yo alguna vez estaba leyendo un artículo que, digamos, las personas en Europa que tenían largos viajes, las personas que, por ejemplo, manejan camiones que transportan mercancía en Europa, lo que hacen es ponerles una lucecita de color azul en la parte, ¿cómo decirlo?, en la parte superior del vidrio. ¿Cómo se llama el vidrio? David, ¿me ayuda? Bueno, ahí en Parabrisas. del parabrisas se pone Parabrisas. una lucecita azul y lo que hace esa lucecita azul es mantenerlo despierto a esa persona. Pero pues esto ya es un comentario que hago, digamos, no tiene nada que ver con este contexto. Y en el alumbrado público sí realmente no creo que esté, pues no creo, no, sino no está relacionado. Sería muy importante también de pronto mirarlo. Porque es que lo esencial es para las personas que trabajan en las oficinas, o sea, es como volver a encontrar esa conexión que tenemos con el medio ambiente, ¿cierto? Porque precisamente cuando nos encerramos en oficinas estamos perdiendo esa conexión con la naturaleza y nosotros, eso que dicen que somos seres de luz puede sonar muy chistoso, pero sí es verdad. O sea, nuestro cuerpo, nuestras hormonas, todo está relacionado con la cantidad de luz que entra a la pupila de nuestros ojos. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta y ya vamos finalizando. Del señor Ricardo Gallego, dice lo siguiente. Buenas tardes. Hay de pronto algunas conversaciones adelantadas con los entes correspondientes para actualizar el retilar respecto a este importante tema. Creo que lo habías mencionado ahorita. No sé si haya algo más que aclarar, ¿cierto? Seguramente en el Ministerio de Minas y Energía pues han considerado, pero todo eso va pues previo a una nueva resolución del reglamento, debe ir a unos estudios de impacto normativo y otros estudios técnicos, Claro. pero no sé si de pronto ingeniero conoce algo, si ya se ha hablado en el ministerio o en otros ámbitos a nivel nacional. Pues puntualmente, digamos que este tema es realmente nuevo eh, y sería pues bien complejo sacarlo, digamos, a la luz porque incluso el ministerio tendría que también ofrecer como esas capacitaciones para poder orientar a las personas en este tema. El tema incluso es un poco denso. Esa fue mi investigación de mi proyecto de grado. Pero pues obviamente sí sería importante mencionarlo. Hasta el momento creo que no. Pues de lo poco que sé, digamos que hubo un tema que estuvo muy de moda que era Human Centric Lighting, que era el tema de cambio de temperaturas de color de luminarias, pero pues eso no está demostrado. O sea, simplemente lo que hacía era cambiar la temperatura de color para que pareciera
se parecía a los rayos del sol, pero pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Eso es, acá en Colombia en algunos lugares se está aplicando, pero pues eso es un tema que digamos que tiene una conexión, pero no tiene realmente a fondo, no tiene nada que ver con ese tema. Escuché la otra vez que alguna empresa, una Perfecto, empresa grande, sí también está trabajando en proyectos acá en Colombia con el estándar web. perfecto. Bueno, no sé si se me escapa alguna otra pregunta. Igual agradecerle a todos los participantes. Como les dije, se les van a compartir las memorias de la presentación. Igualmente, estamos haciendo el lanzamiento del curso de diseño de iluminación basado o enfocado en Retilab. A los participantes del webinar, pues tendrán un descuento importante para que se animen a participar. Digamos que en estos próximos días les estará llegando más información y bueno, no, agradecerles a ustedes porque nos permiten compartir y al ingeniero Jesús David Roa este conocimiento desde CIDED. David, muchísimas gracias a usted por tomarse este tiempo, por invitarme a compartir esta información y a todos los asistentes también darles las gracias por también tomarse el tiempo de venir acá y aprender un poco de estos temas que pues sería muy bueno seguirlos contextualizando. Perfecto. Listo, ingeniero, y que tengan una feliz tarde. Y a sus correos estarán llegando tanto las memorias de la presentación, el enlace para ver posteriormente el video y la información sobre el curso. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Qué bueno, David, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.